FED, y nosotras que traemos nuestro botoncito de Stab, se van a ir acercando con ustedes para que puedan acompañarnos a hacer la grabación de un testimonial con respecto a este primer encuentro de rectoras y directoras. Entonces, les irán diciendo más o menos el horario y las acompañarán a donde será. También tenemos el baño exactamente afuera. Salen de aquí por las escaleras y enfrente está para que también quien lo requiera, y tenemos un servicio de café en la parte de aquí atrás. Entonces, bueno, sin más, ¿les parece que vayamos empezando? Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta primera mesa de legislación y programas universitarios de igualdad. Como tuvimos varias directoras y rectoras interesadas en este tema, tuvimos la mesa 1 y 1 bis, que la tendremos de inmediato después de esta primera mesa. Y pues me permito presentarme, soy Michelle Villanueva, de la Coordinación de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Querétaro, y estaré acompañando el día de hoy a la mesa a las 3 rectoras que nos acompañan y a nuestra moderadora de RENIES, que me voy a permitir presentar en este momento. Nos acompaña la doctora Liliana Galván Mesa, que tiene estudios en la licenciatura de Ciencias de la Educación por la UAN, licenciatura en Educación Especial por el Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit, maestría en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara, así como estudios de doctorado en Educación por la Universidad Nova de Southern University. Gracias. La universidad pública ha tenido un sentido muy importante para ella, en un principio como estudiante y posteriormente como trabajadora de esta. Los espacios laborales en los que se ha desempeñado han tenido que ver con la docencia y la gestión educativa, lo que le ha permitido ir aprendiendo de todos los aspectos de la universidad, tanto en sus funciones sustantivas como adjetivas. Previo a ser parte formal de la UAN, realizó actividades de docencia en educación primaria, en el área de educación especial, específicamente en lenguaje y comunicación, así como en instituciones de educación media superior y superior de tipo privadas. Las responsabilidades que ha tenido al interior de la universidad tienen que ver con ser docente del programa académico de licenciatura de Ciencias de la Educación desde 2006, coordinadora de evaluación y acreditación de los programas educativos 2005 y 2006, directora de programas educativos del 2006 al 2010 y docente de la maestría en educación desde 2012, coordinadora también de la misma, así como titular de la Secretaría Académica de 2016 a 2022. De la misma forma, fue responsable de la primera etapa del proyecto piloto en México sobre diseño de un currículum genérico para bachillerato, desde el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de Nayarit. Está convencida de que no habrá transformación de Nayarit sin la Universidad Autónoma de Nayarit, y de forma recíproca no habrá transformación de la universidad sin el apoyo de todos sus aliados. Sus egresados son su mejor carta de presentación. Junto con ellos, actuará a favor del crecimiento del Estado. Continuará siendo el garante de educación pública y la mejor opción de formación del Estado. Cuenta con grandes investigaciones, docentes y trabajadores, y juntos lucharán para mejorar la condición de las formas de sus estudiantes. Desde el inicio de esta nueva administración, ella ha asumido el compromiso de dar todo su esfuerzo, habilidades y conocimientos por la universidad. Le interesa que todos los procesos que se lleven a cabo sean con transparencia y honestidad, y a través del trabajo en equipo con la toma de decisiones horizontales y colegiadas. En la Universidad Autónoma de Nayarit actúan desde los principios de educar para la paz, para la ciudadanía, la alteridad, para transformar y trascender. Y es por ello que continuarán trabajando para consolidar su institución con el esfuerzo de todos y con la convicción de que sí somos, de lo que sí hacemos. Sí. También nos acompaña la doctora Gabriela Sánchez Gutiérrez. Muchas gracias. La doctora es doctora en Análisis Institucional por la Universidad de París 8, y se desarrolló profesionalmente por varios años ofreciendo servicios de asesoría para el fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil y de las agencias de cooperación internacional para el desarrollo, llevando a cabo actividades de asesoría particularmente en procesos de planeación y evaluación de proyectos, programas, políticas e instituciones abocadas en el desarrollo social. Desde 2005 es profesora investigadora titular de tiempo completo en el Instituto Mora. Es integrante del Sistema Nacional de Investigaciones. Sus líneas de investigación son en torno a la política mexicana de cooperación internacional para el desarrollo, sociedad civil y cooperación internacional.
cooperación internacional e igualdad de género, cooperación en ciencia y tecnología e innovación, y actualmente trabaja en cooperación internacional y procesos migratorios, primordialmente en la región mesoamericana. Ha coordinado numerosos estudios y proyectos de investigación y cuenta con múltiples publicaciones en torno a estos temas. A partir de enero de 2021 es la directora general del Instituto Mora. Muchas gracias, bienvenida. Nos acompaña también la doctora Yvonne Weiner Berkovich. Ella desde hace 15 años funge como rectora, desde hace ya 19 años funge como rectora de la Universidad de Londres Querétaro, contribuyendo a la formación de estudiantes que se perfilan como profesionistas exitosos de nuestra sociedad. La trayectoria de la doctora Yvonne es un reflejo de una constante disciplina y amor hacia el saber, con estudios en licenciatura de Psicología por la Universidad Iberoamericana, 3 maestrías en Psicología Clínica por la UNAM, en Organización por la INESPO y en Alta Dirección Estratégica en la IEU. Tiene un entrenamiento en psicoanálisis, un doctorado en Psicología Clínica por la UNAM. Ha sido reconocida con un doctorado con honoris causa por la Honorable Academia Mundial de Educación, así como también un posgrado en Filosofía Educativa emitida por la Universidad Nacional del Oriente, Bolivia. Reconocida por la Alliance Morocco, mexicana, Culture, Art, Humanity. Estas cosas en inglés me complican un poco. Con un doctorado honoris causa en altos méritos por la paz mundial a través de la ciencia, la tecnología, la educación, las bellas artes y la cultura, y más. Y más. Muchas gracias. Y me permito también presentar, muchas gracias y bienvenida, doctora, y me permito presentar a la moderadora de la mesa, integrante de la Red Nacional Caminos para la Igualdad, de Red de Instituciones de Educación Superior, que es la doctora Edith Mendieta. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, sexóloga educativa por el Instituto Mexicano de Sexología y certificada como educadora en sexología por el Consejo de Calificación Profesional en Educación Sexual y Sexología, maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestría en Educación Sexual por el Centro Integral de Sexualidades y Educación Sexual en Jalapa, Veracruz, y doctorada en Sociología con especialización en Estudios de Género por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es autora líder de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y certificada en ISO 9001-2000 por Canadian Standards Association. De enero 2005 a marzo del 2010 fue coordinadora de la licenciatura de Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Fue representante estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México de DESER del periodo 2002 a 2009. Fue integrante del Consejo Técnico de EGEL del Trabajo Social del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, AC, Ceneval, desde el 2008 a diciembre del 2011. Es evaluadora para la Asociación de Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales desde 2008 a la fecha, docente de la Facultad de Trabajo Social, Sociología, Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala desde hace 25 años y coordinadora del Programa Universitario para la Autorrealización y la Igualdad de Género y la Comisión Universitaria para la Igualdad de Género de la Autónoma de Tlaxcala desde 2015 a la fecha, representante institucional de la Autónoma de Tlaxcala en la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, RENIES, de 2015 a la fecha. Además, perfil PRODEP y con varios reconocimientos que tiene desde el 2007. Muchísimas gracias y pues sin más le doy la voz a la doctora Edith Mendieta para la presentación de la mesa. Muchísimas gracias, Michelle. Pues buenas tardes. Vamos a continuar con las mesas de trabajo que iniciamos con la primera, que es legislación universitaria y programas para la igualdad de género. Ya Michelle las presentó, sean bienvenidas a esta primera mesa que me parece que es fundamental y es un eje articulador, o por qué no decir es una vértebra para las instituciones de educación superior, hablar sobre esta temática, legislación, planes de igualdad y qué es lo que se ha hecho y qué es lo que tenemos que hacer. La logística de la mesa es que ustedes tienen 15 minutos de participación. Posteriormente a ella daremos 5 minutos para las preguntas y 5 minutos
minutos para la respuesta de cada una de ustedes. Y en ese momento se hace el cierre de la mesa para continuar con la segunda parte de esta misma mesa. Pues en el orden de presentación le vamos a dar la palabra a la doctora Norma Liliana Galván de la Universidad Autónoma de Nayarit. Adelante. Nada más, estamos teniendo problemas técnicos, se puso la presentación pero no se ve bien, entonces la persona de sistemas fue ahorita por otro cable, entonces no sé si hay algún inconveniente, igual si gusta iniciar y ya ahorita o esperamos. ¿Puedo iniciar? O alguien que sea así mejor. Ok, sí, ok, entonces la doctora Gabriela Sánchez inicia. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, yo antes que nada, muy buenas tardes. Quisiera, por supuesto, agradecer a la Universidad Autónoma de Querétaro la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí. La invitación a este encuentro, a este primer encuentro. Realmente celebro que nos estemos reuniendo rectoras, directoras de diversas instituciones de educación superior. Saludo con mucho respeto y con mucho afecto a quienes me acompañan en esta mesa para compartir algunas reflexiones. ¿Qué se lo tiene apagado? ¿Hay que apretar el botón? Ah, perdón. Pero tiene muy buena voz. Sí, ese para la grabación. Ahora sí. Ya. Bueno, como se decía hace un momento, soy directora general del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, mejor conocido como Instituto Mora. Y este instituto es un centro público de investigación del CONACYT. Realmente al escuchar todo el momento de inauguración esta mañana, felicito de verdad que se propicien espacios de este tipo para visibilizar el trabajo que como responsables de tomar decisiones en instituciones de educación superior estamos haciendo desde nuestras comunidades académicas. Es claro que a pesar de que el tema de la igualdad sustantiva, la igualdad de género, está presente cada vez más, lo cierto es que muchas veces se mantiene en un plano discursivo y no necesariamente se concreta en la realidad cotidiana de nuestras comunidades académicas. El contexto en que vivimos las instituciones de educación superior en materia de igualdad de género requiere de una mirada autocrítica, reflexiva, pero también proactiva y constructiva. Esta mañana se decía que estamos mucho en la lógica reactiva, ¿no? Yo creo que es importante dar ese paso hacia una actitud más propositiva, que realmente nos ayude a identificar esto que se decía hace un momento, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo y qué nos falta por hacer? En 2021, la UNESCO, en su informe titulado Mujeres en la Educación Superior y preguntando ¿la ventaja femenina ha puesto fin a las desigualdades de género?, reportó que las mujeres están sobrerepresentadas entre el personal docente en los niveles educativos inferiores y que hay una presencia notablemente menor en la educación secundaria y superior, lo que califica como segregación vertical, tal como sucede en los puestos de dirección de los centros escolares y más aún en los de formulación de políticas educativas y de toma de decisiones. En América Latina, según las cifras de una encuesta realizada por la propia UNESCO en el 2020, solo el 18% de las universidades públicas de la región tenían rectoras en 9 países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Venezuela. Aunque afortunadamente la matrícula universitaria en la región refleja que sí hay mayor presencia de las mujeres, con un 55% en términos generales, el liderazgo en las universidades públicas sigue estando en manos de los hombres. Asimismo, el informe señala que algunas áreas principales que requieren acciones estratégicas para contribuir a construir condiciones igualitarias son la disparidad de género en el acceso, la participación y la culminación de la educación, la formación que permite evitar los estereotipos de género negativos, la representación de las mujeres en los planes de estudio y en los libros de texto, de manera que que no se perpetúen los estereotipos de género y el estímulo a la presencia de las mujeres en puestos de liderazgo. Por otra parte, la revista Times Higher Education reportó en 2020 también que en las primeras 200 universidades, según su propia clasificación mundial, ha habido un incremento de mujeres dirigiéndolas, aunque siguen representando menos de una quinta parte, es decir, según sus datos, el 19%, pero al menos
ha habido un incremento frente al 17% que había en el 2018. Concretamente en México, y de acuerdo con el Centro de Investigación en Política Pública, en 2021 solo el 37% de las instituciones de educación, ciencia y tecnología fueron dirigidas por mujeres. En mandos medios, es decir, en direcciones y subdirecciones de área, así como en jefaturas de departamento, había un 39%, y en direcciones generales adjuntas solo un 29%. Y seguimos con los datos. En lo que hace a la Secretaría de Educación Pública, solo el 24% de puestos de mando superior fue encabezado por mujeres. El IMCO también destaca que los ingresos de las mujeres suelen ser menores que los de los hombres en las instituciones públicas de educación, ciencia y tecnología, generando las consabidas brechas salariales. Esta mañana escuché con mucha atención los datos que nos ofreció el Observatorio de Género en las instituciones de educación superior, y realmente tengo aquí justamente los datos que nos dieron hoy, así que me los voy a ahorrar, pero me parecen muy, muy significativos y felicito mucho al observatorio por el esfuerzo que están haciendo. En el Instituto Mora, simplemente yo diría que podemos dar fe de estos hallazgos del observatorio, y quiero destacar además un dato. En el Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación del CONACYT, que está conformado por 26 centros, solo 6 de ellos están dirigidos por mujeres. Así que yo me voy de aquí con la tarea de traerme a mis 5 cuatas prontamente. En fin, esto refleja, estos datos y demás, en gran parte, el contexto cultural y la idiosincrasia mexicana caracterizadas por un sistema heteropatriarcal que ha contribuido a obstaculizar y limitar a las mujeres para que ocupen estos cargos. En fin, los datos sin duda alguna, y en particular los que nos ofreció el observatorio, nos muestran el gran reto que tenemos como instituciones de educación para trabajar no solo en la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, sino en contribuir a crear, fortalecer y mantener una cultura institucional por la igualdad, la inclusión y la no discriminación, es decir, una cultura basada en el enfoque de derechos humanos en términos muy amplios. Pero, ¿qué significa institucionalizar? Desde mi perspectiva, la institucionalización supone 3 amplias dimensiones. En primer lugar, y punto de partida, una conceptualización, un proyecto político, estratégico, ideológico, voluntad política. Esto es un claro posicionamiento institucional con respecto a la igualdad de género, comprendida en toda su complejidad y dinamismo. Este posicionamiento institucional necesariamente se concreta en un marco normativo fundamentado. La segunda dimensión de la institucionalización se refiere a la estructura orgánica de las instituciones, es decir, en qué medida se crean instancias institucionales responsables de concretar el proyecto político estratégico de igualdad de género. Un área, una dirección, una unidad. Aquí cada institución de educación superior tendrá su propia opción. Asimismo, en esta dimensión sobre la institucionalidad se contempla la división del trabajo necesaria para que la institución incorpore en sus múltiples instancias el posicionamiento institucional con respecto a igualdad de género. Esta perspectiva es clave para la transversalización. Y la tercera dimensión, no menor, se refiere a los recursos, es decir, los recursos humanos, económicos y tecnológicos necesarios para que la propuesta funcione. Sabemos que sin presupuestos asignados seguiremos en el ámbito de lo discursivo. Cabe señalar que estas 3 dimensiones están estrechamente vinculadas y la una no funciona sin la otra. Esto es, de nada nos sirve tener una política institucional de igualdad de género reflejada solo en la legislación o en la normatividad, si éstas no se concretan en prácticas institucionales específicas e intencionadas para la transformación institucional. Intencionadas, lo subrayo, porque solitas las cosas no suceden. En esta perspectiva quisiera compartirles muy rápidamente la breve experiencia del Instituto Mora. Desde que inicié mi gestión hace 1 año y meses, me di a la tarea de asumir el compromiso de institucionalizar la igualdad de género y la no discriminación. Como parte de esta política hemos dado algunos pasos al día de hoy. El primero, y así empezamos, fue crear un grupo de trabajo multidisciplinario conformado por personas representativas de toda la comunidad del Mora, entre quienes estuvimos personal directivo, coordinadoras y coordinadores de programas docentes, integrantes de los 2 sindicatos, profesoras y profesores investigadores, personal administrativo, así como integrantes de la comunidad estudiantil. Lección aprendida.
Es muy complicado involucrar a todos los actores de la institución, pero vale la pena para avanzar justamente en la apropiación de la propuesta. Asimismo, es clave la participación activa de la Dirección General y de otras instancias directivas con capacidad de tomar decisiones. El grupo de trabajo se dio a la tarea de reflexionar, discutir y elaborar un primer protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual en el instituto. No existía nada cuando yo llegué. Para ello tuvimos el valioso acompañamiento de asesoras externas a la institución con amplia experiencia en la materia. Durante el proceso de elaboración del protocolo fue muy enriquecedor y gratificante conocer y revisar los avances que ya tienen otras instituciones de educación superior. Algunas de las instituciones que fueron nuestros referentes son la UNAM, por supuesto, la UAM, el Colegio de México, en fin, varias otras. Analizamos varios protocolos, tomamos de ellos lo que hacía sentido para nosotras en el instituto. Lección aprendida, hay mucho trabajo hecho. No es necesario hacerlo solas y mucho menos empezar de cero. Es clave el reconocimiento del trabajo que muchas mujeres ya han desarrollado y en ese sentido la RENIES me parece una estrategia fundamental. Otro importante paso fue la creación de la Unidad de Igualdad de Género del Instituto Mora. Pudimos contratar con mucho esfuerzo a una abogada y a una psicóloga, jóvenes, entusiastas y profundamente comprometidas con la tarea. La unidad cuenta con un programa, un plan de trabajo que está alineado con el programa institucional de mediano plazo del instituto, con el programa especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, el PECITI, y con el Programa Nacional de Derechos Humanos. El programa de esta unidad implica 3 ejes. El primero es enfoque de género e inclusión en la normativa institucional, y ahí nos dimos a la tarea de actualizar y armonizar con perspectiva de género y derechos humanos toda la normatividad del instituto. Por supuesto, no hemos terminado. Es una tarea enorme, pero nos cayó el 20 de inmediato, a la hora que íbamos avanzando, de que los cambios que estábamos proponiendo tendrían implicaciones absolutamente en toda la normatividad de cuanto reglamento, lineamiento y todo, y en ello estamos. El segundo eje tiene que ver con el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales, lo cual implica partir de un diagnóstico institucional en términos de género, la realización de estudios ad hoc y, por supuesto, acciones de sensibilización, formación, capacitación, así como difusión y divulgación. El eje 3 se trata de mecanismos institucionales creados para implementar justamente esta política institucional, lo cual supone la transversalización de la perspectiva de género en todos los planes y programas del instituto y atender los casos, por supuesto, de hostigamiento y acoso sexual. Este trabajo lo estamos haciendo con el apoyo de diversos actores, tanto de la academia como de la sociedad civil organizada, que nos dan cursos, talleres, entre otras cosas. Lección aprendida, otra vez, no podemos solas. Es importante trabajar en colectivos. Tal es el caso, por ejemplo, de nuestra participación en la Red ECOS de la Ciudad de México, promovida por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, donde estamos participando justamente en el grupo de estudios sobre desigualdad de género, junto con varias instituciones académicas. Ya emitimos también nuestro pronunciamiento Cero Tolerancia y ya estamos en ciernes de publicar nuestro protocolo. Estamos trabajando, por supuesto, alineadas al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el ProIgualdad 2020-2024, y estamos llevando a cabo un diagnóstico del estado de situación en la institución. Sin duda, una de las tareas mayores es la transversalización y también la actualización de nuestro marco normativo. También la inclusión del lenguaje incluyente, ¿no?, en todo nuestro marco. Emprendimos ya un proceso de formación para la certificación de un grupo de personas claves del instituto en el estándar de competencia ECO 539, que se llama Atención Presencial de Primer Contacto a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Entre estas personas está parte del personal directivo, integrantes del Comité de Ética y de la Unidad de Igualdad de Género, por supuesto. En fin, son los pasos que estamos dando en el Instituto Mora. Quizás señalar otro que a mí me da mucho gusto y me honra, rectora de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, porque el año pasado firmamos un convenio con ustedes justamente para avanzar en este camino. Tengo claro que muchas instituciones están mucho más adelante que el Instituto Mora y vengo aquí para aprender, pues tengo el reto personal de que una vez concluida mi gestión en el Instituto Mora habremos sentado bases firmes para vivir una
una cultura institucional y académica basada en la igualdad de género. Solo así haremos que nuestras sociedades se vayan transformando. Y qué mejor que lo hagamos desde nuestras comunidades académicas, donde también se forman nuevas generaciones, porque ese mañana que todas y todos queremos que sea mejor, depende de lo que hoy construyamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Gabriela. Muy interesante toda esta experiencia de trabajo durante su administración. Excelente. Y creo que vamos por más. Bueno, a continuación le daremos el uso de la voz a la doctora Ivonne Weiner mientras se arregla el problema técnico. Igual, 15 minutos de su presentación y si no le paso el papelito. No, mira. Aquí tiempo. Vamos a ponerme tiempo porque luego soy muy cotorra. Sí, yo también por eso leí. Muy buenas tardes. Es un honor y un privilegio el estar aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro y agradezco a mi amiga Tere que haya tenido la deferencia para conmigo de invitarme. Bueno, yo no venía preparada con filminas, pero les quiero dar algunos puntos como antecedente de mi plática para generar en ustedes una inquietud. Me parece, por un lado, maravilloso que exista un encuentro de rectoras de instituciones de educación superior. Aunque es triste la noticia, que tenga que existir un encuentro de rectoras de instituciones de educación superior. Veo con una avidez maravillosa el día de mañana, y los invito que a las 4 de la tarde, van a presentar un libro de por qué no hay rectoras en México. Déjenme comentarles que cuando yo llegué a Querétaro, era la segunda rectora que había habido. Solamente me había antecedido la doctora Silvia en la Universidad del Valle de México. Triste noticia. A lo largo de mi quehacer profesional, por ejemplo, en el 2008, hacía yo muchos estudios cualitativos de grupos de enfoque. Y entonces obtuve mucha información sobre hábitos de consumo e hicimos un trabajo para la cadena de Televisa. Y hicimos una investigación sobre las telenovelas. Y entonces, pues de las telenovelas mexicanas, que pues tristemente siguen siendo las mismas y algunas refritos, presentamos una compañera y yo en una situación de estudios de mercado, una ponencia sobre la mujer. Y me acuerdo que terminaba yo con una frase que les quiero compartir hoy, que decía más o menos así: el hombre está buscando una mujer que ya no existe. Y la mujer está buscando un hombre que todavía no existe. Y eso era en el año de 2008, pero eso es tremendamente vigente el día de hoy. También quiero recordar que hará unos 14 años fui al centro de Al Gómez Morín y me metí a una plática que daba una persona ciega. Y yo tengo la desdicha de que tengo una familiar que nació a los 5 meses de gestación. Entonces, lamentablemente, como era tan prematura, no le pusieron, y van a ver que no me estoy desviando del tema, o sea, sí voy a aterrizar en algo del tema en cuestión, y prometo en tiempo. Estábamos ahí y, bueno, les digo, yo tengo la desdicha de tener a esta familiar, es una prima mía, que nació a los 5 meses de gestación. Y la metieron en una incubadora y como no le taparon los ojos, con un algodoncito que hubiera sido lo suficiente, pues es ciega de nacimiento. Entonces me metí y este hombre, como de unos 50 años, estaba enojado
con el público por cómo lo presentaban, que personas con capacidades visuales disminuidas, otros que hablaban de discapacitados visuales, otros que se referían como invidentes. Y dijo, ¿por qué no nos llaman como somos? Ciegos. ¿Qué da de miedo hablar de ciegos? Así se debería de hablar. Yo creo que en esto de la educación y la legislación universitaria, no debiéramos de estar hablando de igualdad de mujeres. Eso sale sobrando, ¿no? No tiene uno que descubrir el hilo negro. Somos diferentes, pero sí tenemos que empezar a coser con el hilo, a generar una sociedad diferente que nos reconozca como mujeres y que nos trate en igualdad de condiciones. Por ahí un actor México-norteamericano, Edward James, dijo una frase maravillosa a mi punto de vista. Dijo, la educación es la mejor vacuna contra la delincuencia y la discriminación. Y hoy, pues, aquí probablemente a algunos no les va a gustar, pero estamos por aperturar en Querétaro la Universidad de las Mujeres. Y yo me pregunto, pues también tiene que haber la Universidad del Hombre, la Universidad de, no sé, del transexual, del homosexual, del anciano. Pues no. Las láminas que no traje muestran, y eso es claro para todos, dado que en el sistema educativo la mayoría de las maestras somos mujeres. ¿Por qué? Porque nos pagan las colegiaturas de los hijos. Y yo traía, tengo, que mañana voy a compartir con ustedes, que aunque quien las quiera hacerse de ellas, unas diapositivas que busqué en el INEGI, y tanto en educación pública como privada, la mayoría de las mujeres, tanto en el sector de educación media superior como superior, somos mujeres. Pero lo que pasa es que no está el piso parejo. No tiene que haber carreras específicas para mujeres, tiene que haber igualdad de condiciones en el sector productivo, en el mundo de trabajo, que nos ponga igual el piso. Entonces, ahora con estas inquietudes que espero que haya yo generado, me voy a permitir leer algunas de las legislaciones y de lo que se habla sobre que debiera de ser la educación con perspectiva de género. Con respecto al tema de igualdad de género en la educación, debemos recordar que la educación es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es un proceso permanente que contribuye al desarrollo personal y a la transformación de la sociedad. Eso es lo que nos falta, transformar a la sociedad, crear otro tipo de cultura. La visión con perspectiva de género en el sistema educativo es relativamente nueva, pero sin duda es algo que la sociedad educativa requiere. Estoy tartamudeando, ¿qué pasa? La meta es llegar a la relación entre iguales, defendiendo siempre las diferencias individuales y reconociendo las aportaciones de cada uno de los diferentes géneros. La educación debe de buscar crear un nuevo modelo de relación, de interpretación, de creación y de valoración entre las personas, que puedan reconocerse con sus diferentes roles, con sus diferentes actitudes y expectativas, sin discriminación de ningún tipo. Según nos dice la ONU, fíjense, en el 2021, el 43.2% de las mujeres en edad de trabajar tenían un empleo. Sin embargo, el 68.6% de los hombres estaban trabajando. Es una diferencia abismal, estamos hablando del 23% más. La caída del empleo de las mujeres por el COVID-19, la verdad, perturbó el progreso que habíamos venido observando en 15 años. En 15 años.
que se había logrado gracias a la mejora de las oportunidades educativas para las mujeres, gracias al aumento de la disponibilidad de empleos formales en el sector de los servicios, básicamente, a la migración de las mujeres de las zonas rurales a las zonas urbanas y del descenso absoluto en las tasas de fertilidad. De acuerdo con la ONU, las grandes brechas de género en la calidad del empleo son evidentes. De acuerdo con la ONU, las grandes brechas de género en calidad del empleo son evidentes y sobre todo en América Latina. La mayoría de las mujeres que trabajan tienen que aceptar salarios bajos, jornadas de trabajo prolongadas, escasas oportunidades de ascenso, exposición a riesgos de salud y seguridad en el trabajo y a vulnerabilidad a la violencia y al acoso. Además, gran parte del empleo femenino está en la economía informal. El estudio recuerda que las mujeres siguen ganando, triste noticia, un 20% menos que los hombres y ven sus salarios mucho más penalizados cuando pertenecen a minorías étnicas, cuando son migrantes o tienen algún tipo de discapacidad. La OIT, perteneciente a la ONU, que es la Organización Internacional de Trabajo, que busca supervisar el uso de las normas que cubren todos los aspectos del mundo de trabajo y establecen principios básicos y derechos con el fin de garantizar un trabajo digno para todos los ciudadanos del mundo, sostiene que para construir un futuro más justo nos hace falta apuntalar a la igualdad de género como centro de las estrategias de recuperación y recomienda estas 5 medidas. Repito, no se trata de descubrir el hilo negro, todos los conocemos, pero hay que empezar a coser con él. Fíjense, los 5 puntos. Invertir en la economía del cuidado, porque los sectores de la salud, la asistencia social y la educación son importantes generadores de empleo, especialmente para las mujeres, y también porque las políticas de permisos para el cuidado y las fórmulas de trabajo flexible pueden fomentar una división mucho más uniforme del trabajo en el hogar entre hombres y mujeres. El punto 2, trabajar por el acceso universal a una protección social integral, adecuada y sostenible para todos con el fin de reducir la brecha de género o la cobertura de la protección social. El 3, promover la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y que no estemos 20% menos pagadas. 4, erradicar la violencia y el acoso del mundo del trabajo, que es un tema urgente en el que vamos, la verdad, con un franco retraso. Y 5, promover una mayor participación de las mujeres en los órganos de decisión, en el diálogo social y en las instituciones. Sabemos que es un gran reto implementar un programa de igualdad entre la idiosincrasia y la cultura patriarcal que venimos arrastrando como sistema educativo, en todos los niveles, desde que el que toma las decisiones hasta incluso en los alumnos. Pero queremos y debemos tomarlo con la responsabilidad que este tema requiere. Y como dijo John Fitzgerald Kennedy, yo no digo que todos sean iguales en su habilidad, carácter o motivaciones, pero sí afirmo que deberían ser iguales en su oportunidad para desarrollar el propio carácter, su motivación y sus habilidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Ivonne. Y ahora sí, creo que seguimos teniendo complicaciones, pero ok, adelante. Entonces damos paso a la doctora Norma Liliana de la Autónoma de Nayarit. Sí, adelante. Una sugerencia, a lo mejor, Mitch. Sí. Si no está funcionando el cañón,
podemos tener la charla con las diapositivas en el día Ramírez, que vamos a regresar, y ahorita las hacemos platicadas, las que estén platicadas, pues. Porque yo creo que vale la pena ver bien las diapositivas que se prepararon. Quien traiga ahorita entonces los escritos, que los puedan compartir, y esperamos como gusten, sí, sin problema. Ay, le presentas. Sí, de la mesa 1 bis podría ser. Ok. Sin problema. ¿Alguien pues, quien no trae diapositivas? Adelante, Adelante. le cedo entonces el lugar. Ok, para que sí podamos. Sí, claro, sin Muy problema. bien. Ay, Permiso, nos vemos allá. ¿Quién es ella? sí, claro. No, se va a sumar. Lili, si me pasa el currículum de la Universidad de Atenas para poderla presentar. Y más bien se suma Gracias. a la uno bis, a la otra. Seguimos. Muy bien. Contaron los 5 puntos. ¿Me dicen? No, me lo van a dar. Ah, perdón, me lo decía, es que no entendía el nombre al principio, dije, me dice a mí, no a mí. Es que yo no sabía que había que traer diapositivas y traje mis notas. Pues nos pasó igual. Me permito entonces presentar a la doctora Noemí Viridiana Cerecedo Cornejo. Se incluirá en esta primera mesa para que podamos pasar, o lo dejamos. Sí, ok, y para que podamos pasar las proyecciones que se tengan, las pasamos al Fernando Díaz para la siguiente. Ok. Bueno, la doctora Noemí es fundadora y rectora de la Universidad de Atenas de Estudios Superiores, con 22 años de experiencia profesional, 2 años en el área de recursos humanos de la Comisión Federal de Electricidad y 20 años como empresaria. 12 años como fundadora y rectora de la Universidad de Atenas Estudios Superiores, la cual es una universidad incluyente y que ofrece licenciaturas, ingenierías y maestrías avaladas por la SEP. Coordinadora de la Comisión de COESPES, que diseñó los instrumentos que actualmente se evalúan en las instituciones de educación superior. Perdón, es que está muy… está un poco difuso. Sí, está un poco borroso, perdón. Presidenta de la Subcomisión de Formación Ciudadana de COEDUC en Coparmex, en Querétaro, miembro honorario del Sistema de Igualdad del Instituto Queretano de las Mujeres, del IQM, integrante de la Comisión de Educación del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del CIPINA, integrante del Consejo de Participación Ciudadana de Niñas, Niños y Adolescentes, pilar de capacitación del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, capítulo Querétaro, e integrante del Comité de Inclusión Laboral e Educación de la Secretaría de Previsión Social. De 2019 a 2021 ha sido integrante de la Comisión de Educación del Consejo Estatal para Personas con Discapacidad y sentó las bases de la política de educación incluyente en el Estado. Muchísimas gracias y bienvenida. No, pues muchísimas gracias a todas, los saludo a todas, a todos y a todos, por supuesto. Y pues antes que nada, de verdad, aplaudir este encuentro. Pues que nos une el día de hoy, que nos convoca a aplaudir esta iniciativa de la UAC, porque sí creo que los datos, independientemente de la estadística que habíamos nosotros igual buscado y que coincido con los 30% que aquí más o menos estuvieron ya citando y que no voy a volver a citar, sí creo que ni siquiera es necesario ver un indicador, sino cuando nos sentamos en una mesa de rectores, nos damos cuenta cuántas mujeres estamos ahí representadas, ¿no? Y somos muy pocos, muy pocas, perdón. Incluso, pues hoy en día, el vernos aquí, pues somos muy pocas. Y pues esto es importante pues para abrirnos los ojos y ver qué es lo que tenemos que hacer. En particular, el objetivo de la mesa, lo que yo entendí era establecer retos, compartir mejores prácticas. Y pues bueno, en cuanto a esta parte, primero que nada coincidía yo con la reflexión que ya nos tuvieron a hacer también aquí las personas con quien comparto Presidium. Y lo que yo veía era que en el enfoque de inclusión y que más allá de esto, nuestra Constitución actual ya dice que más que la educación sea inclusiva, debe ser ya incluso universal. Cuando nosotros aquí en México todavía no alcanzamos ni siquiera esta parte de inclusión, es importante señalar que
no deberíamos de estar hablando, como todas las dijimos, como todas ya lo señalaron, de un encuentro de rectoras, ¿no? No debería de ser. Justamente de las prácticas que se habla en inclusión es no resaltar estos grupos que se encuentran en la situación de desventaja. No debería de ser. Sin embargo, ¿por qué es importante que se haga? Porque desafortunadamente no es un tema de ley necesariamente. Como ya lo han citado, como lo vimos en la presentación que nos compartieron al inicio de esta plática, pues veíamos muchísimos contenidos legales donde podemos ver que efectivamente la equidad de género y la igualdad está ahí representada. Pero el gran reto que tenemos nosotras es cómo llevarlo a la práctica, cómo aterrizar estas ideas. Y aquí es justamente donde pues les puedo compartir por lo menos un poco de lo que ha sido mi experiencia en la universidad que presido. Dentro de una de las prácticas que yo creo que debemos de hacer más como sociedad y más siendo una universidad privada es el hecho de participar. Las cosas que no nos gustan se cambian haciendo, no se cambian observando, criticando, notando que hay algo que no nos gusta, sino haciendo. ¿Y cómo participamos? ¿No? Pues participamos pues en estos lugares donde podamos encontrar que nuestra voz va a ser escuchada, ¿no? Y bueno, parte de lo que nosotros hacemos es, me llevo mucho conocimiento de las instituciones a las que nos vamos nosotros adhiriendo. Por ejemplo, en la parte del Instituto Queretano de la Mujer, el ser parte del sistema de igualdad, nos permite que en todas las prácticas que se realicen, tanto al interior de la institución Atenas, como al exterior, en las comisiones en las que participemos, no perdamos este enfoque, ¿no? No perdamos este enfoque de dar, de rescatar pues las necesidades también de las mujeres y este enfoque de perspectiva de género. Otra de las acciones en las que estamos participando, que es donde presidimos la subcomisión de formación ciudadana de la Comisión de Educación de Coparmex, estamos desarrollando un parlamento estudiantil que, bueno, ya está trabajando todo este año. Lo constituimos con enfoque de equidad de género, 12 chicas y 12 chicos, y son un total de 24 parlamentarias y parlamentarios que integran este parlamento y algunos de ellos que se autodesignan neutros. Y este Parlamento está trabajando en el desarrollo de una iniciativa de ley de educación inclusiva. Y el hecho también, que es otra de las propuestas, es la vinculación. El trabajo no lo logramos solas como sociedad civil organizada, no lo logra el gobierno solo, no lo logra ninguna institución trabajando de manera aislada, o sí lo puedes lograr, pero el impacto pues es mucho más grande cuando te vinculas con distintas instituciones y haces ejercicios como estos, ¿no? A veces estamos, pues desde nuestros ámbitos, tratando de inventar o de diseñar aquello que ya existe y entonces perdemos más tiempo, ¿no? Cuando podríamos retomar mejores prácticas e irnos muchísimo más rápido, ¿no? Este Parlamento, la verdad es que es una de las acciones que todo la Coparmex de Querétaro estamos como muy motivados con lo que va a ser el desarrollo. Primero que nada porque además implica el que estos chicos y chicas que además forman parte de 13 instituciones de educación superior públicas y privadas del Estado, se están también formando para participar en la sociedad, que eso también es importante. O sea, creo que nosotros a lo mejor ya por el trayecto que traemos recorridos, vemos importante esta participación ciudadana, ¿no? Pero las y los estudiantes no siempre. Entonces es importante que desde ahorita vean que ellos también son responsables de poder hacer los cambios que sucedan, que no tengamos que estar esperando a que alguien más cambie las cosas por nosotros. Dentro de esta misma subcomisión hemos realizado algunas otras estrategias, también promoviendo la participación de las y los jóvenes, como son diálogos con líderes empresariales con líderes empresariales y funcionarios públicos, pero también con perspectiva de género, siempre buscando que tanto hombres como mujeres se vean representadas en estos líderes, ¿no? En la parte del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, que también participo, pues es una de las redes que ahorita yo creo que hay muchísimas, también de mujeres, participo en esa, estoy en Mujeres Sin Límite, y creo que también en estas organizaciones de mujeres podemos ver que
que de repente traían o que se pueden percibir como feministas, ¿no? Como que podremos hacer como una diferencia o que queremos sentirnos superiores a los hombres. Y esto no es así. El hecho de que existan espacios donde, como en donde queramos ver representadas las voces de las mujeres, es porque sí somos diferentes, ¿no? Pero estas diferencias nos complementan, ¿no? Son buenas, son propositivas. Y estas grandes diferencias son en las que en espacios únicos para mujeres podemos rescatar, ¿no? Podemos implementar y podemos incluso detectar necesidades que compartimos las mujeres y que, bueno, pues también es creo que de los aspectos que me gusta mucho trabajar. En la parte de inclusión laboral y en la parte de que trabajamos también en el Consejo Estatal para el desarrollo de políticas de inclusión, creo que es importante que trabajemos en el desarrollo, como lo dije en un inicio, de sociedades inclusivas, ¿no? De sociedades universales, donde no tuviéramos que estar hablando de las diferencias que tenemos, pero donde sí todos nos pudiéramos ver representados. Entonces, básicamente mi propuesta es esto, ¿no? Si nosotros queremos hacer el cambio es, 1, lograr la participación. Número 2, al interior, y que también retomo un poco lo que tú comentabas, pero desde el enfoque de inclusión con los autores de Tony Wood y May Lanscote, que son las 3 dimensiones para lograr pues cambios trascendentales y avanzar hacia la inclusión en una institución educativa, que serían pues el establecimiento de culturas, prácticas y políticas inclusivas, ¿no? Y esto hace pues que el trabajo sea pues un trabajo completo, ¿no? Y que realmente se pueda avanzar pues de esta manera. Y por último, pues bueno, es básicamente también creo que es importante comunicar cada cosa que hacemos. Cuando nosotros trabajamos en algunas otras experiencias que llegamos a hacer y que se pueden hacer como trabajos importantes, volvemos a lo mismo. Si nosotros mismos no buscamos los canales para difundir esto, pues se quedan en estrategias aisladas, ¿no? Y pues básicamente es eso. Recapitulando, sería el promover la participación. Número 2, generar el aspecto de vinculación. Y número 3, comunicar lo que hacemos con el objeto de ir fortaleciendo pues sociedades para todas y todos. Muchísimas gracias, maestra Viridiana. Bueno, pues pasaremos a nuestra ronda de preguntas, comentarios en torno a lo vertido por nuestras panelistas de esta primera mesa. No sé quién quiere hacer uso de la voz. Adelante. A ver, uno de los grandes retos, si quieres me paro. Dale, pasa el micrófono. O el micrófono más. ¿Sí se escuchan? Bueno, pero mejor por la grabación que está. Gracias. Sí, claro. Muchas gracias. Uno de los grandes retos cuando se implementan estrategias o políticas institucionales justamente es fomentar la participación, pero eso va de la mano con la comunicación, con la forma en la que estamos comunicando esas estrategias. Muchas veces pensamos que estamos utilizando las vías correctas. Lo platicamos a dónde vamos, lo subimos a redes, hacemos entrevistas, se sube a la página web. Bueno, hacemos cualquier cantidad de cosas en donde queremos asegurarnos de que toda la comunidad conozca esa política o esa estrategia que se está implementando para que en su momento pues la pueda aprovechar o al menos sepa que existe. En nuestra universidad, pues, uno de los grandes problemas que yo he encontrado es justamente eso. Nosotros tenemos un protocolo de género que empezó en el 2018, se formó en el 2018, va por su tercera actualización porque actualizamos cada 3 años. Y estoy poniendo un ejemplo. Y todavía cuando se hacen encuestas, cuando se quiere valorar si la comunidad conoce el protocolo, nos encontramos con que hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe el protocolo. A pesar de que tú ya lo subiste, lo leíste, lo bajaste, lo dijiste en el consejo universitario, yo quisiera saber
si ustedes tienen alguna idea, alguna estrategia, alguna experiencia que nos puedan compartir, en donde podamos nosotros retroalimentarnos, en donde podamos generar alguna buena idea, alguna buena forma de comunicar a nuestra comunidad, porque de ahí se derivan muchísimos problemas. O sea, al final, ¿qué sucede? Que un sector importante de la comunidad cree que no hay nada y que no se está haciendo nada y que no tienen a dónde acudir y que no están resguardados y que no hay política, cuando la política ahí está. Pero vaya, no basta con que exista. Necesitamos que todos y todas nos apropiemos de ella, ¿no? Y ese es un gran reto que yo he encontrado y que me preocupa. Sí. Esa es la pregunta. La pregunta es si tienen alguna idea. ¿Alguna experiencia? Pues a ver. Para preguntas. ¿Yo primero? Sí. Híjole, yo creo que esta pregunta es clave, porque, a ver, en mi experiencia a veces pecamos de dar las cosas por hecho, ¿no? Y era un poco lo que decía, bueno, de nada sirve tener grandes escritos y grandes legislaciones y normas y reglamentos si realmente no logramos, por un lado, comunicarlos y por otro lado, ponerlos en práctica, ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo en el MORA, pero el MORA es, con respecto a estas universidades enormes, es una pulguita. Pero yo uno de los compromisos que asumí al tomar la dirección fue hacer una dirección cercana a la comunidad. Entonces realmente invierto mucho tiempo en estar reuniéndome con equipos operativos, con áreas diversas, con programas docentes, con estudiantes, en esta lógica de cercanía y de poder dialogar, ¿no? Una de las cosas que sí o sí hacemos es que alumnos que ingresan, alumnos que se les hace un espacio específico para hablar de todo esto, ¿no? Y eso nos funciona muy bien. Lo otro es que la unidad de género, que son 2 personitas maravillosas, no están en su oficina esperando a ver quién viene a presentar una queja y demás, ¿no? Sino que están permanentemente visitando a trabajadores, trabajadoras operativas, a docentes, etcétera, etcétera, en una producción sistemática de, ¿cómo se llaman? Formas de comunicar muy sintéticas y con dibujos, ¿y estos cómo se llaman? Infografías, sí, gracias, infografías y etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo sí creo que de pronto, ¿por qué no comunicamos, no? O sea, a pesar de todos los esfuerzos, ¿dónde se atora el mensaje? Y probablemente tendría que ver con que damos por hecho las cosas, ¿no? Y yo por eso decía, hay que intencionar acciones específicamente dirigidas a rendir cuentas sobre las cosas que estamos haciendo. Es lo que yo he hecho. Yo creo que me funciona. Por ejemplo, un síntoma, y a mí me impacta mucho eso, ¿no? A partir de que nació la unidad de género, y esto fue a principios a finales del año pasado, empezaron trabajadoras, trabajadores, alumnas, etcétera, empezaron a acudir y empezamos a ver que el hecho solo de existir comunidad estaba generando o propiciando la demanda, ¿no? Y eso también es una cosa muy, muy impresionante. Navegábamos en la ceguera de que no había acoso ni hostigamiento sexual en el instituto. ¿Y qué creen? Pues claro que sí, lo que pasa es que vas creando las instancias, ¿no? En fin, por ahí lo dejaría, no tengo la respuesta que resolviera de las cosas, pero en esas vamos. Tere, pues a mí me encantaría poderte decir que tengo la receta, pero si tuviera la receta creo que me haría acreedora al premio Nobel. Por definición, perdón, espérenme, por deformación profesional como psicoanalista, decimos 2 cosas, fíjate, que la palabra más bella que existe para cada uno de nosotros es nuestro propio nombre. Y que todos los problemas, y si nos ponemos a pensar en eso, evidentemente todos los problemas de relación son de comunicación.
En el fondo es un problema de comunicación, entonces que la comunicación es inexistente o está trastocada o hay problemas, pues seguramente que hay problemas. Pero creo que de alguna manera, la manera en la que lo estamos comunicando también puede ser equivocada. Y de repente en los sectores educativos que conoces también como yo, pues hasta cartulinas fosforescentes he puesto en los pizarrones para que vean algo y no lo ven. Pero pues mándaselo a las redes sociales y pon un TikTok y claro que lo van a ver. Creo que el mensaje también lo estamos mandando mal, pero lo estamos mandando mal desde el momento en que mucho de la lucha de género se malinterpreta o se interpreta como feminismo. Y eso está mal. O sea, yo no le tengo que quitar el lugar al hombre para sentarme. Me tengo que sentar junto con él y verlo directamente a los ojos al mismo nivel. Pero estamos como con unas pancartas o unas banderas hasta a veces hasta agresivas para quitarle lugar al otro. No, nosotros tenemos que parar en un foro, hablar como sabemos hablar y hacernos escuchar. Creo que ahí está la receta, porque de otra manera, un poco como decía Viridiana, en el sentido en que estemos hablando y malgastando el término de género, pues ya de por sí eso es un acto discriminatorio. Que tengamos que hablar de las mujeres como estamos hablando es un proceso discriminatorio en sí. Somos iguales y no deberías de referirte a mí de una manera distinta. Soy totalmente en contra de hablar de las, los y les. Estoy totalmente en contra de eso. Somos individuos. Pero de repente pues gastamos términos mal gastados y nos enfrentamos con que la gente no nos entiende o no nos quiere entender o ven que los estamos agrediendo. Yo creo que tenemos que hablar de igual a igual, de tú a tú y en el mismo plano, de ojos a ojos, de corazón a corazón. Y creo que así mandamos el mensaje. Gracias. La doctora Silvia creo que buenas tardes. La verdad, estoy muy contenta de compartir aquí en la gran Universidad Autónoma de Querétaro estos temas tan relevantes y prioritarios. Gracias de todo corazón, querida Tere, por tomar esta iniciativa. Gracias. Yo esperaba con grandes expectativas que se han rebasado esta mesa de legislación universitaria y programas para la igualdad de género, porque principalmente observo entre la diferencia de opiniones, temas, personalidades también, observo algo que para mí es lo más grande, generosidad, disposición de compartir. En todos y cada uno de ustedes vi, aquí estoy. Y creo que ese aquí estoy lo tenemos que aprovechar. Aquí se ha dicho, ¿de qué sirve tener grandes leyes, grandes cosas, pero no hacemos nada? Pero déjenme decirles que en la mayoría de las universidades públicas estatales ni siquiera contamos con esa legislación. Entonces no tenemos esa legislación, la tenemos parcial y la hacemos en las piernas cuando ya tenemos un caso que resolver. Pero aunque no esté esa legislación aprobada por los máximos consejos, el nombre que tengan en cada institución, hacemos otras cosas maravillosas. Por ejemplo, todas las licenciaturas
que se ofrecen, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Occidente, tienen una materia obligatoria de derechos humanos, equidad de género, todas. Y hay un eje transversal que durante todo el semestre están escuchando eso. Pues sí, pero no tenemos protocolos avalados. Entonces, mi petición, que quiero que sea amorosa y que nos una, es que compartamos ese material. ¿Quién tiene? Por ejemplo, yo veo en la Veracruzana la ley de equidad de género. Oye, yo quiero tener una ley de esas en la Universidad Autónoma de Occidente. Pues sí, pero tengo un abogado general que bueno, no debo decir nada de eso, pero que no me ayudaría, que no me ayudaría a tener esa ley. Bueno, pues ¿por qué? Si quiero decir lo mismo, ¿por qué no va a ser válido que yo traslade esa ley para acá? Si quiero lo mismo que la veracruzana. Y a lo mejor yo tengo otros documentos valiosos que ustedes lo ocupan y que si quieren decir lo mismo que yo, pues aquí están. O sea, ¿por qué tenemos que empezar desde la primera página? ¿Por qué? ¿A qué le tenemos miedo? O sea, aquí sí se trata de copiar. No estamos en un examen de grado. Aquí nos tenemos para avanzar, queridas compañeras, compañeros también. Aquí para avanzar nos tenemos que copiar. Nos tenemos que copiar lo bueno, lo bueno. Entonces yo me despido diciendo, ayúdenme. Permiso, me voy a atravesar. Bueno, he escuchado las dos últimas intervenciones, bueno, no es las dos porque de la mesa, la rectora, no recuerdo su nombre, usted en su participación habla de la igualdad de condiciones y la igualdad de oportunidades. Y yo estoy de acuerdo que deberíamos de ser todos iguales, así lo dice la ley. Pero si no hemos alcanzado esos dos elementos tan importantes de condiciones y de oportunidades, surgieron una política que se llama acciones afirmativas. Y entonces la pregunta es cómo ustedes las incorporan, esas acciones afirmativas, cuando no hemos logrado en los hechos la igualdad que todos deseamos. No, efectivamente no lo hemos logrado, ni lo vamos a lograr en poco tiempo, porque un cambio de cultura, que es lo que se necesita, toma mucho tiempo. Pero creo que estamos en el camino correcto. Si nos hacemos escuchar, si nos presentamos, si existen foros como estos, si le hablamos al pan pan y al vino vino y no nos peleamos entre nosotros y lo legislamos y lo compartimos, porque solas, yo estoy en una asociación de mujeres empresarias que tiene un lema muy bonito, Silvia. Mira, dice, solas, invisibles, y unidas, invencibles. Y yo creo que tenemos que estar así, tenemos que estar juntas, tenemos que alzar la voz, pero también tenemos que ser prudentes y esperar que este proceso de cambio cuaje, como si fuera una gelatina, ¿no? O si fuera un pastel. Va a tomar tiempo. Creo que estamos en el camino correcto y creo que nos lo merecemos, indiscutiblemente nos lo merecemos. Pero pues, va a tomar tiempo. Me gustaría comentar.
Pues bueno, yo creo que el hecho de que estemos aquí es porque todas percibimos pues esa necesidad, ¿no?, de buscar estos espacios. Pero también creo que tenemos una súper oportunidad y que es el estar en el sector educativo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que las futuras generaciones, o sea, no nada más permear estos cambios hacia el hoy de nosotros, ¿no?, sino hacia las futuras generaciones. Y de verdad que las nuevas generaciones, por lo que yo veo, y ahí ya más como madre, que porque yo no estoy en básica, yo estoy en superior, ¿no?, pero tengo una hija adolescente, vienen ya con otro chip, vienen con una idea mucho más de mayor apertura. Por ejemplo, esas palabras de compañero, que generacionalmente a lo mejor a nosotros todavía nos chocan, ellos las traen en las venas. O sea, y ella se refiere a sus compañeros como compañeras y tiene 14 años. Yo diría, todavía a lo mejor ni debería de estarse definiendo nada, ¿no? Nadie a los 14 años, eso pensaría yo. Pero ellos ya lo ven así, tienen un sentimiento más arraigado de preocupación por el tema social, una aceptación hacia la sociedad muy diferente a nosotros. Y si bien creo que esta parte generacional, que yo coincido, le digo, oye, ¿cómo compañeros? Esa palabra no existe, no está en la Real Academia, ¿no?, en el diccionario de la Real Academia. Pues sí, pero es como ellos se ven identificados, como ellos se ven escuchados, como ellos te van a poner atención, ¿no? O sea, y eso también creo que es importante. O sea, creo que cuando comunicamos también no debemos de perder de vista nuestra audiencia y a quién queremos llegar. Definitivamente tampoco es que tenga la respuesta, ¿no? Pero si yo quiero que mi hija me escuche, de verdad a veces yo no le puedo mandar un WhatsApp, es por Instagram, por el chat de Instagram. Ahí me contesta, el WhatsApp jamás lo lee. Entonces, sí, o sea, no tienen WhatsApp. Sus compañeras no tienen WhatsApp. O sea, sí lo tienen, pues, pero no lo usan. Entonces, sí hay que conocer también nuestra audiencia y cómo llegarle, ¿no? Sería, pues, este tema y abrirnos, pues, la oportunidad que tenemos en el sector educativo. Yo nada más diría que las acciones afirmativas son fundamentales, ¿no?, para poder avanzar. Y en el instituto lo que tratamos de hacer tiene que ver con desde cómo estamos contratando profesoras, profesores y cómo guardamos ahí el equilibrio y cómo hacemos explícito eso. Y lo mismo con respecto a cuando se toma la decisión, los comités correspondientes en cuanto al proceso de selección del alumnado, igual, ¿no? O sea, y creo yo que eso es muy, muy importante y sí, se trata de cambios culturales profundos, ¿no? Y de eso tenemos que hacernos cargo. Yo creo que no podemos navegar con la cosa de que ya tengo mi unidad de género, ¿no?, y ya la hice, requete que no, ¿no? O sea, yo al principio decía, bueno, ya teniendo el protocolo y demás, ahí vamos, pero son pasitos. Por supuesto, la normatividad y la legislación es fundamental y cuando yo digo no basta, en efecto digo no basta, pero no podemos no tenerla. Entonces, ahí es donde creo que es muy importante el ir compartiendo este tipo de cosas. Yo lo decía hace rato, lección aprendida, no podemos solas, hay que trabajar en colectivos, la red es fundamental ahí y tenemos que aprender a vincularnos y empezar a hacer alianzas. Yo por ahí veo que es clave, ¿no? Pero sí en mi perspectiva, las acciones afirmativas es una manera justamente de intencionar con toda conciencia y claridad hacia dónde queremos caminar, ¿no? Por ahí lo dejaría. Creo que ya nos pasamos de tiempo, ¿verdad? Ya nos pasamos. Bueno, Michelle les va a dar una indicación. Gracias. Muchas gracias. Para poder continuar con la siguiente mesa, nos vamos a mudar al Fernando Díaz para poder proyectar las 3 presentaciones que traen nuestras compañeras. Entonces, es el auditorio en donde nos encontrábamos. Entonces, en lo que vamos caminando, de inmediato, no podremos tomar descanso porque vamos ya en tiempo, llegamos y proyectamos. ¿Les parece? Gracias.